Vamos a cantar Cancionero número 30. 30, vamos a empezar con He Decidido. Es una versión un poquito más rápida, así que por favor, vamos a animarnos un poquito. Sí. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El mundo atrás, la cruz delante. El mundo atrás, la cruz delante. El mundo atrás, la cruz delante. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo siempre sigo. Si otros vuelven, yo siempre sigo. Si otros vuelven, yo siempre sigo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Amén. Ahí está. Vamos a cantar Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, yo te amo a ti. Jesús, Jesús, yo te amo a ti. Por morir así por mí. Por morir así por mí. Ahora es tiempo de decir. Ahora es tiempo de decir. Gracias por amarme a mí. Gracias por amarme a mí. Y en el valle de la sombra, Jesús me acompaña. cuando animo a los hermanos, Jesús me acompaña. cuando predico su palabra, Jesús me acompaña. hasta el final. Cuando andaba engañado, Cuando andaba engañado, vivía desanimado. vivía desanimado. Tú me tomaste de la mano, Me tomaste de la mano. y él te ha curado. Me pusiste a tu lado. Y en el valle de la sombra, cuando animo a los hermanos, cuando predico su palabra, hasta el final. Cuando oí de tu palabra, Cuando oí de tu palabra, algo adentro en mí gritaba, algo adentro en mí gritaba. pues a través de ella hablaba, y el camino me mostrabas. El camino me mostraba. Y en el valle de la sombra, cuando animo a los hermanos, cuando predico su palabra, Jesús me acompaña. hasta el final. Bueno, hermanos del Zoom, bienvenidos. Acá, hermanos, bienvenidos. Vamos a comenzar con una oración. Voy a compartirles. Muy bien, vamos a orar. Bendito Padre que estás en el cielo, estamos muy contentos de estar juntos, Padre, como familia. Dios, queremos venir a alabarte, a adorarte y también, Padre, a escucharte. Estamos, Padre, muy contentos de
ver la transformación que has hecho en nuestras vidas, Señor, y ver cómo, Padre, pones el deseo de estar acá para buscar seguir transformándonos. Yo te ruego, Señor, que esta noche hables a nuestro corazón, transformes nuestra vida, Señor, nos permitas, Padre, llegar a nuestra meta de esta carrera de fe y que, Padre, salgamos victoriosos de cada prueba que nos pongas en esta vida, Señor. Padre, el día de hoy abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, que podamos escucharte, Señor. Hay tanto que profundizar en esta carta a Timoteo, la segunda, y Padre, queremos, Señor, queremos realmente aprender, poner en práctica y compartir a otros lo que hemos aprendido y lo que estamos aprendiendo, Señor. Te oramos por nuestros hermanos que están pasando quizá alguna dificultad, algún problema de salud, algún problema económico, Señor, que puedas estar en control de ellos, Señor, y que, Padre, permitas, Padre, que muchos otros lleguen y que podamos seguir, Padre, evangelizando. Te damos gracias, en el nombre de Jesús te oramos. Amén. Amén. Bueno, pues, ¿cómo están? ¿Cómo les va a todos? Bien. ¿Estamos bien? Parece que sí. Sí, por ahí hay algunos descompuestos. Sigamos orando unos por otros. Por nuestra salud, ¿no? Y sigamos cuidándonos. Bueno, hermanos, vamos entonces a continuar ahora con la segunda carta de Pablo a Timoteo. Así que abramos nuestras Biblias, abramos nuestras libretas para apuntar, ¿no? Recuerden que vamos a estar nosotros siempre repasando lo que hacemos. Necesitamos avanzar en esto también. Vamos a ver el día de hoy la introducción y el primer capítulo de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Bueno, esta serie se va a llamar un buen soldado de Jesucristo. Es decir, que la carta engloba este tema, un buen soldado de Jesucristo. Y el tema del día de hoy se llama el deber de sufrir por el evangelio. El deber de sufrir por el evangelio. Ya veremos, ¿no? A qué se refiere esto. Pero bueno, abramos nuestras Biblias y vamos a primero, como iniciamos una carta, ver la introducción de la carta. Bueno, se cree que esta carta se escribe en el año 63 al 66 después de Cristo por el apóstol Pablo. Está él en la cárcel en Roma. Interesante porque él ya había estado en la cárcel una vez, pero salió libre y después volvió por segunda vez a ser arrestado, pero en esta ocasión ya no se salvó, ya no salió de la cárcel, sino que después murió. Murió ejecutado por órdenes del emperador Nerón. ¿Por qué? Porque Nerón culpó a los cristianos de un incendio que se cree que el mismo Nerón provocó y causó él, porque realmente los historiadores dicen que él estaba loco. La hizo para, imagínense, mandó a quemar parte de la ciudad para levantar su ego. Y después culpa a los cristianos. Entonces, la ciudad de Roma, al ver que se había dañado, imagínense que no sé, acá incendian el Obelisco o el Teatro Colón, ¿no? Entonces, por órdenes presidenciales, y después dice, no, yo no fui, fueron los cristianos. Y entonces, la ciudad enfurecida va en contra de los cristianos. Bueno, algo así pasó, culpó Nerón a los cristianos, y la ciudad enfurecida se lanza contra la iglesia de Cristo en Roma y hace un matadero de discípulos. Cientos y cientos de cristianos murieron en los juegos romanos, devorados por fieras, muchos otros quemados vivos, otros crucificados, pero como Pablo era un ciudadano romano, ellos no podían morir así. Así que ellos morían decapitados. Era la muerte más digna comparada con las demás. Entonces, sucedieron cosas terribles. Y esta carta la escribe Pablo a
a Timoteo, que Timoteo, como veíamos, ¿dónde estaba dirigiendo Timoteo? Estaba dirigiendo. Claro. ¿Se acuerdan la primera carta? En puras instrucciones. ¿Dónde estaba Timoteo? A ver si por acá en el chat. Hay 6 chats. Hola, bien. Éfeso, muy bien, gracias. Timoteo estaba en Éfeso. Bueno, ¿cómo se da esta situación de la carta? Después de que Pablo escribe Tito, en el año 62 después de Cristo, se cree que había salido un viaje misionero y entonces ahí es donde lo vuelven a encarcelar. Como les decía hace un momento, hubo 2 periodos de encarcelamiento y habíamos visto también la carta pasada que Pablo, uno de sus últimos viajes misioneros, él llegó hasta España, que era, digamos, la última parte del mundo conocido hasta entonces. Pablo llegó a los rincones para visitar, conocer y sobre todo ir a predicar, llevar el evangelio allá. Pero bueno, después de este viaje misionero, fue apresado, lo vemos acá en este libro de Segunda de Timoteo, por un tal Alejandro, que traiciona a Pablo y de hecho se cree que él fue uno de los que ocasionó que lo arrestaran. Alejandro había sido un discípulo, pero después se volvió un traidor a la fe y lastimó al apóstol Pablo en gran manera hasta que lo llevó a la muerte. Lo veremos a lo largo de la carta, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa podemos ver acá en esta carta? Bueno, se cree que el martirio de Pablo pasó en el año 66 después de Cristo. Aproximadamente Pablo tendría 32 años en la fe. 32 años en la fe, ¿se imaginan? Y después fue ejecutado, condenado a muerte por Nerón, decapitado a sus 32 años. Así que bueno, esta carta de Segunda de Timoteo es la última carta del apóstol Pablo. Y lo que vamos a darnos cuenta nosotros a lo largo de esta carta es que tiene un toque muy especial. ¿Por qué? Porque Pablo ya sabía que él iba a morir. De alguna manera lo supo. Entendió que ya no había salida y entonces con esto en mente, esta idea en mente, escribe esta carta. Entonces pónganse a pensar, ¿cómo sería escribir su última carta, sabiendo que en 2 semanas van a ser ejecutados? ¿Qué escribirían? ¿Qué dirían? ¿Qué expresarían? Entonces, esto es lo que hace también muy especial esta carta, porque de esto habla de lo más importante que Pablo, el apóstol, podría tener y nos deja este testamento. Entonces, es interesante porque puede llegar hasta ser melancólico para nosotros, ¿no? Porque se despide de esta forma. Entonces, tiene un toque personal, un toque íntimo, de confidencial, y es más o menos una autobiografía. Así que vamos a ver grandes verdades acá descritas. Son sus últimas palabras que vamos a conocer de él. Bueno, esta otra carta también se le llama el testamento espiritual de Pablo, porque fue su última carta. Y fue consciente de que ya no tenía más tiempo de visitar otras iglesias, de escribir más cosas. Y bueno, el tema, llamado a ser un buen soldado de Cristo. El llamado a que entendamos que el ser un discípulo no es un juego, que la iglesia no es un juego, sino que fuimos a ser llamados a ser soldados de Cristo. Así que no debemos de caer en la cobardía, sino mantenernos firmes hasta el final. Así que va a ser desafiante, hermanos, prepárense. Dice acá la escritura, vamos a leerla juntos. Segunda de Timoteo 1, del 1 al 2, y dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. A mi querido hijo Timoteo, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Bueno, Pablo está afirmando que él es apóstol de Jesús. ¿Pero por qué es apóstol de Jesús? Porque Dios así
lo quiso. Ojo, no porque Él lo buscó, o porque Él soñó, o porque Él quería eso para su vida. No, sino que Dios lo asignó como su enviado. Fue una misión la que Él recibió en su vida. No fue un premio, no fue un sueño cumplido que tenía Pablo. Saben, nosotros muchas veces vemos en nuestra vida el llamado que tenemos para servir a Dios. Y no tiene nada que ver con quizá nuestros sueños o lo que queríamos para nosotros, nuestros deseos. Y esto me hace pensar que si Dios decide que estás llamado a servir, así debe ser. No porque los líderes lo quieren, sino porque Dios lo quiere. Porque Dios cree que puedes hacer las cosas. Porque Él ve el potencial en ti. Y necesitas entonces tomar la decisión de dejarte guiar por Dios. Y entonces salen pensamientos como, bueno, yo no quiero, no me gusta, no tengo ganas. Pero si somos seleccionados por Dios, si Dios te dice, yo te quiero usar, yo quiero que sirvas, sin importar si te gusta o no te gusta. Y así nos pasó a muchos de nosotros. No queríamos, no era nuestra intención, pero Dios nos selecciona. Me hace acordar de esta escritura, yo sé los planes que tengo para ustedes. Bueno, ¿realmente quiero sujetarme al plan de Dios? ¿O quiero Entonces, tienes que obedecer. Tienes que darte cuenta. Y estas palabras de yo no quiero, no me gusta, no tengo ganas, entonces realmente quedan en un segundo plano. Si eres seleccionado por Dios, hazlo. Porque sabes que al final, ya que lo haces, ya que lo estás viviendo, te das cuenta de que sí puede funcionar. Te das cuenta que eres útil y que tu alma está llena y que entonces entiendes el propósito. Al principio renegabas, pero ya que lo estás viviendo, te das cuenta que ese era el propósito de Dios para tu vida. Bueno, después vemos que dice la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. Y ponte a pensar, ¿qué promesas te ofrecía el mundo antes? ¿Te ofrecía promesas de vida o de muerte? Porque en Cristo tenemos promesas de vida. No lo olvides. Tenlo bien presente. Dice el versículo 2, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Le dice que el deseo de Pablo para su querido hijo Timoteo, así lo veía como un hijo, era gracia, misericordia y paz. Esto nos enseña que nosotros en nuestras oraciones hacia los demás debemos de pedir también esto. Que Dios conceda a los hermanos en Cristo gracia, misericordia y paz. ¿Por qué estas tres cosas? Bueno, sin gracia nos volvemos tiranos, legalistas, intolerantes y no perdonamos. Sin misericordia no nos podemos soportar los unos a los otros. Y sin paz andamos ansiosos todo el día, cargado todo el día, enojado todo el día, frustrado y amargado. Por eso es bien importante que oremos para que Dios nos dé gracia, misericordia y paz. Roguémosle a Dios diariamente que nos conceda esto para entonces vivir un cristianismo pleno, como Él lo quiere. Continuamos. Dice acá la Escritura, al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Impresionante.
Impresionante, impresionante. Vamos a ir poco a poco, ¿no? Lo que vemos acá es que hay evidencia de la vida de oración del apóstol Pablo. Dice acá, día y noche en mis oraciones. El apóstol Pablo era alguien impresionante, hermanos. Talentoso, carismático, tenía carácter, tenía convicciones, tenía personalidad, sabía hablar muy bien, alguien muy sabio, muy entrenado. Pero todo esto sin oración es vacío. No sirve de nada. Él no hubiera logrado formar tantas iglesias y llevar el evangelio a tantas familias si no tuviera una vida de oración. Lo vemos orando por sus discípulos en sus cartas, lo vemos orando por las iglesias, por los problemas que había, por sus preocupaciones. Él oraba por todo. Y me hace pensar a mí, bueno, no importa qué talentos tengamos, sin una vida de oración no sirven de nada para Dios. El éxito que podamos tener nosotros llevando el evangelio a otros va a depender de nuestra vida de oración. No lo olvides. Tener las ganas, tener los talentos no son suficientes para poder hacer las cosas para Dios. Bueno, después vemos acá algo interesante. Dice que Pablo vio las lágrimas de Timoteo. ¿Qué se requiere para ver las lágrimas de alguien más? ¿Te has puesto a pensar? ¿Has visto llorar a alguien de acá, de la iglesia, en la intimidad? Esto requirió realmente que hubo charlas profundas con él. ¿Qué tan fácil es que los hombres lloren? A ver, ¿no? Hoy es fácil para mí. Hoy es fácil, ¿no? Bueno, lo hacemos, lloramos, ¿no? Yo les voy a confesar que la otra vez yo estaba, creo que fue en un té de amigas, no sé, Yosa salió, no me acuerdo, y yo estaba con bebé, cuidándolo, y de pronto lo vi y me acordé de muchas cosas y empecé a llorar, ¿no? Al verlo. ¿Y por qué les comparto eso? Porque lo hacemos. Y pasa en la fe. Cuando hay charlas espirituales, cuando hay charlas profundas entre nosotros, abrimos el corazón, conectamos y se logra, pero solamente con Dios de por medio. Entonces, ¿qué nos revela esto? Nos revela que había una relación de discipulado muy cercana, donde Pablo podría abrir el corazón, donde Timoteo podría abrir el corazón, confesar pecados, animarse, orar, llorar, tantas cosas. Así que no subestimemos el valor del discipulado, sino más bien sigamos trabajando en el discipulado unos a otros. No dejemos que esto ya no exista, sino más bien trabajemos en que siga. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la necesidad de hablar igual. Así que pasan dos cosas. O lo guardamos o se lo decimos a quien sea. Y cuando se lo decimos a quien sea, a veces no vamos a recibir la respuesta correcta que agrada a Dios o esa guía espiritual, sino que por ahí te van a dar la razón, se van a poner de un lado o del otro. Y eso no es discipulado. Eso no es construir relaciones espirituales los unos a los otros en la iglesia. También hay otras personas que se lo guardan para siempre, ¿no? Y lo que va creando eso en nuestra vida como discípulos es débiles en el tiempo. Me aparto, no conecto, no tengo amistades. Entonces, me vuelvo alguien superficial y las consecuencias es débil espiritual hasta el punto en el que mi corazón se endurece y caigo de la fe. Así que es peligroso vivir así, muy peligroso vivir así. Bueno, después viene el versículo 5 y lo que habla es respecto a cómo Timoteo llegó a la fe. ¿Cómo es que Timoteo llegó a la fe? Dice la escritura que llegó a la fe por la fe de su abuela y de su mamá.
Así que fue un fruto del ministerio de jóvenes. ¿Lo ves? Esto es serio. Timoteo creció en la iglesia y se convirtió en el ministerio de jóvenes. Porque su mamá, porque su abuelita lo llevaban a la iglesia. Y mira qué fue de Timoteo después. El gran evangelista de la iglesia de Cristo en Éfeso. Fue el discípulo de Pablo. 2 cartas dedicadas a Timoteo. Hoy vemos a jóvenes en la iglesia y no sabemos lo que Dios va a hacer con ellos, ¿verdad? No tenemos idea. Pero lo que sí queremos es que no sean como nosotros. ¿No crees? Que sean mejores que nosotros. ¿No te gustaría eso? Que crezcan más, que hagan cosas más grandes, que sueñen, que amen más a Dios, que lo conozcan, que sean personas puras, que sean personas dedicadas, que no pierdan la inocencia de las cosas. Ese es el sueño que debemos de tener para nuestros hijos o nietos. Porque acá nos habla de su abuelita, ¿no? Puros, dedicados. ¿Saben? Vemos a los jóvenes en la iglesia y no sabemos lo que Dios va a hacer con ellos. Pero vemos acá el ejemplo de Timoteo, que fue el fruto de este ministerio de jóvenes. Un fruto. Así que yo quiero animar a los papás que si tienen hijos adolescentes, piensen bien en esto. No sean negligentes en esto. No pierdan la fe en sus hijos. Si tu hijo aún no es discípulo, bueno, primero piensa en tu ejemplo que estás dándole. Y segundo, persevera. No te desanimes. Sigue orando por él. Síguelo trayendo los sábados. Que nuestro deseo también es que ellos puedan llegar a ser como Timoteo. Nuestro deseo es forjarlos para que amen y respeten a Dios y sean una diferencia en su entorno. Bueno, después que vemos acá, vemos que Timoteo recibió algún don espiritual por la imposición de manos de Pablo anteriormente, ¿no? Y les dice que es necesario avivar su espíritu. Y le dice algo importante, le dice que Timoteo estaba presentando un espíritu de timidez o un espíritu de cobardía. ¿Por qué podría tener alguien así? ¿Por qué alguien podría ser tímido? ¿Por qué alguien podría ser cobarde? Por el miedo. Por el miedo. Así que quiero que entendamos el poder que tiene el miedo. Lo veíamos el domingo, ¿se acuerdan de esta mujer que no tuvo miedo y tocó la ropa de Jesús? Lo tocó y ya no tuvo miedo. Dijo, yo fui. Y entonces Jesús la bendice. La bendijo. Le dijo, ven paz. Has sido sanada por tu fe. El miedo nos aleja de las bendiciones de Dios. El miedo nos aleja de su salvación. El miedo apaga nuestros dones espirituales. Por miedo no hago esto. Por miedo no hablo esto. Por miedo tal cosa. Y te apaga. No importa si eres grandote. No importa si eres fuerte. Cuando el miedo llega a ti, te trastorna. Es como yo pensaba mucho en el COVID, ¿no? ¿Cuánta gente no anda con miedo? Oh, me voy a infectar, oh, me voy a morir, ¿no? Y la gente está con miedo. ¿Que hay que tener cuidados? Claro que hay que tener cuidados, pero no podemos vivir con miedo. Porque el miedo nos trastorna, nos apanica. Y espiritualmente hablando, el miedo trae consecuencias muy fuertes en nuestra vida espiritual. El miedo es terrible.
¿Qué pasa más con el miedo, no? Vamos a buscar un poquito más con respecto al miedo. Bueno, el miedo a veces nos hace manipular a las personas. Y lo vemos en el ejemplo de Jesús, cuando estaba en el barco. Cuando cae la tormenta y se iba a hundir el barco. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Estaba dormido. Y van los discípulos y le empiezan a decir, ¿qué no te das cuenta que nos estamos hundiendo? Como diciéndole, me voy a morir por tu culpa porque tú estás dormido. Bueno, eso hace el miedo en nosotros. Empieza el miedo a manipular a la gente a nuestro alrededor. Y a veces intentamos manipular a Jesús porque tenemos miedo. Esta frase de no te importa que nos ahoguemos, Marcos 4:37. Y es fuerte, hermanos. El miedo genera que controlemos a las personas. Y también el miedo saca la maldad que hay en nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos dice, no tengas miedo? 365 veces viene en la Biblia, no tengas miedo. Lo veíamos el domingo también. No tengas miedo. Se lo dijo a Moisés, a Gedeón, a Abraham, a muchas personas, ¿no? Josué. Hermanos, el miedo es terrible. Mucho cuidado con el miedo. Dios no nos dio un espíritu así. Dios nos dio un espíritu valiente, ¿no? Y por eso Pablo le recordó a Timoteo que él recibió un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Bueno, ¿qué le pasaba a Timoteo? Timoteo empezó a afrontar circunstancias muy difíciles en la iglesia. Imagínense, los hermanos enojados, las hermanas iban con otras intenciones a la iglesia, provocaban peleas entre los hermanos, había chismes, se empezaban a influir creencias paganas, la doctrina empezó a irse de un lado a otro, o sea, estaba pasando necesidades muy fuertes. Y a Timoteo le empezó a entrar miedo. Había persecución, problemas, la gente no quería seguir a Timoteo. Y yo pensaba, hay cosas así en nuestra vida, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a entregar al miedo? Timoteo estaba siendo orillado a dar testimonio de su fe, a sentirse avergonzado y no dar testimonio de su fe, perdón. Pero Pablo le está diciendo esto ¿desde dónde? Se los dije en la introducción. ¿Dónde estaba Pablo? En la cárcel. Imagínense, este hombre va a morir y le dice a Timoteo, no tengas miedo. Porque uno podría decir, bueno, es fácil si está de un lado más cómodo decirle no tengas miedo, pero se lo está diciendo Pablo, no tengas miedo. ¿Qué vas a hacer? ¿Entregarte al miedo? Le está diciendo. No. Con el poder de Dios debes soportar el sufrimiento por el evangelio, es lo que le está diciendo. Así que, hermanos, el sufrir como cristianos es un deber, no es opcional, no quieras zafarte, no, es parte de ser un cristiano. Nadie es superior que Jesús aquí, ¿o sí? Y a veces queremos pensar que no vamos a pasar por lo que Jesús pasó. Todos vamos a sufrir por Cristo. Es un deber, no es opcional. No nos gusta, hermanos, pero es la realidad. Y tenemos todo para derrotar al miedo. Estamos pensando en implementar este mes actividades evangelísticas. Y yo te quiero preguntar, ¿tienes miedo de tomar los desafíos? ¿Tienes miedo de ir a compartir tu fe? ¿Tienes miedo de hacer cosas grandes para Dios? ¿Tienes miedo? ¿Sabes? Es normal que tengamos miedo, pero no es aceptable si nos llamamos cristianos. Y además nos dejamos dominar por el miedo. Dios no te dio un espíritu así. Así que no te escondas. Estamos en una guerra espiritual y debemos de ir al frente. Debemos de pelear. Dios nos ha convertido en grandes guerreros y guerreras para Él.
Bueno, seguimos leyendo. Vamos ahora al versículo 9 al 12. Dice así. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. De este Evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que he confiado. Bueno, ¿qué dice acá la Escritura? Dice que cuando llegan las pruebas y las dificultades, esos momentos difíciles en la vida, donde estamos sufriendo, necesitamos recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Es increíble, ¿no? Porque cuando nos íbamos a casar, le dieron un consejo a mi esposa, ¿no? Como, guarda esas notitas que Rafa te hizo, detallitos, ¿no? Porque cuando lleguen momentos difíciles, que quieras que, o sea, que parezca que todo va a terminar, lee esas cartas. Y ahí las tiene mi esposa guardadas. Gracias a Dios no ha habido la necesidad de hacerlo por situaciones difíciles. Pero es interesante esto porque lo que la Biblia nos dice es cuando lleguen dificultades en tu vida espiritual, tienes que regresar a recordar lo que Jesús hizo por ti. Es un gran momento donde debemos recordar. ¿Sabes? Dios nos salvó. Dios nos llamó a una vida santa por su propia determinación y por su gracia. Y nos concedió este favor a través de Jesucristo, su Hijo amado, que murió en una cruz por nosotros, resucitó al tercer día, venciendo la muerte, venciendo al pecado, y hoy está sentado a la derecha de Dios. Así que cuanto más sufras en tu fe, tienes más oportunidad de recordar lo que Cristo ha hecho en ti. Momento de recordar cómo Dios se ha transformado. Tienes que observar los milagros que Dios ha hecho en tu vida y en lo de los demás también, ¿no? Mirar al frente y ver, mira lo que Dios ha hecho en esta persona, en esta otra persona, pero también cuando te miras al espejo decir, mira lo que Dios ha hecho en mi vida. Momentos difíciles, todos vamos a vivir, hermanos, todos, absolutamente todos. Pero no permitas que ninguna prueba te robe la alegría y el gozo que sentiste cuando tuviste una vida nueva, cuando saliste de las aguas del bautismo. Que la gratitud sea algo que brille en tu corazón, que se demuestre, que los demás hermanos vean, mira, está pasando por una situación bien difícil, pero está recordando lo que Dios ha hecho en su vida y eso lo anima y lo pone contento. ¿Sabes? ¿Quién más que Pablo animando a su discípulo Timoteo? ¿Quién más de verdad? Timoteo estaba pasando muchas pruebas. Pablo lo sabía. Pablo fundó muchas iglesias. Pablo viajó. Pablo sufrió y estaba animando a su hijo Timoteo. Le estaba diciendo, tú puedes, pero con Cristo, ¿no? ¿Cuántas veces Pablo no decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Porque esa era su fortaleza, Cristo. Bueno, también vemos acá que el papel de Pablo era heraldo, apóstol, maestro. También se puede traducir como predicador, apóstol. Tenía una triple función en la iglesia. Pablo se las sabía de todas. Qué impresionante. Y después vemos en el versículo 12, ¿cuál era la motivación de Pablo para soportar los sufrimientos? Sí, porque sufría y todo, pero había algo en él que lo arraigaba fuertemente, ¿no? Y esta motivación era, bueno, tanto así de decir, no me avergüenzo, sé en quién he creído, estoy seguro de que voy a estar con Jesús. Estoy seguro que cuando llegue aquel día, bueno, ¿cuál es aquel día? Aquel día es el día del juicio final.
cuando todos estemos delante de Jesús y nos diga, bueno, ¿qué hiciste con tu vida? Entonces Pablo estaba seguro, cuando llegue ese momento voy a estar confiado en que he dado todo, absolutamente todo por Jesús. Y sabía, Jesús no me va a fallar. Jesús va a estar consciente de todo lo que hice. Sí, por ahí nadie ha visto lo que has hecho. Por ahí a lo mejor nadie te ha visto llorando solo en tu oración, sufriendo. Pero Jesús sí lo ha visto. Y Él es justo para que cuando llegues con Él, Él te va a abrazar. Te va a decir, yo sé lo que padeciste en esta vida, ¿no? Pero aquí estás. Estás conmigo por la eternidad. Y Pablo lo tenía tan seguro y decía, voy a morir, sí, no me importa. Voy a estar con Jesús. Recordemos que él decía, para mí el morir es ganancia. Y el vivir también, porque estoy con ustedes. Él sabía, yo tengo la confianza plena en Jesús. Así que imitemos esa confianza, hermanos. Para que digamos las mismas palabras que él dijo. Morir en paz, no angustiado, sabiendo que Dios me va a recompensar por todo lo que yo he hecho en aquel día final, en aquel día último. Bueno, seguimos leyendo, dice acá la escritura, con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado, ¿no? Dice acá la escritura que Pablo le dice a Timoteo que siga su ejemplo de la sana doctrina. Y lo que me habla aquí son de dos cosas. La sana doctrina no es solamente la ideología como tal o la doctrina como tal, sino que tiene que ver con el ejemplo, mi acción. La sana doctrina no solo se habla o se estudia en la Biblia, sino que se vive con mi vida. La gente te ve por tu sana doctrina, te ve y dice, este discípulo sigue la sana doctrina. ¿Podrían decir eso? O dirían, no, este tiene unas ideas que solo él se entiende, o solo ella se entiende, ¿no? Pablo le dice a Timoteo, sigue este ejemplo mío, no solamente por la sana doctrina en sí, sino por las acciones. Y Pablo lo demostró a cada momento. Demostró que él vivía con la ideología correcta, ¿no? Entonces se debe de imitar, hermanos, grábenselo. Se debe de imitar. Son dos cosas, vida e ideas, ¿vale? Y después lo que vemos acá en el versículo 14 es que hay un encargo a Timoteo. Le dice que cuidara con el poder del Espíritu Santo la preciosa enseñanza, ¿no? Otras versiones dicen el buen depósito. Y es este mensaje de salvación. Es lo que compartimos a otros cuando evangelizamos. Timoteo lo había recibido y ahora lo predicaba. Tenía que asegurarse de cuidarlo bien, de andar cerca de Dios, de buscar estar lleno del Espíritu Santo, ¿no? Que no se distrajera del miedo, que no se distrajera de sus emociones, que no descuidara la palabra de Dios. Nosotros debemos de caminar así, hermanos, arraigados en las Escrituras, compartiéndolas unos a otros y creciendo en nuestra oración. Dios te ha encargado algo muy valioso. ¿Lo estás defendiendo? ¿Lo estás compartiendo? ¿Lo estás estudiando día con día? Ese es el gran desafío también que nos deja esta escritura. Y después vemos acá la escritura, ¿no? Dice, ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado, incluso Figelo y Hermógenes. Que el Señor le conceda misericordia a la familia de Onesíforo, porque muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. Al contrario, cuando estuvo en Roma, me buscó sin descanso hasta encontrarme. Que el Señor le conceda hallar misericordia divina en aquel día, nuevamente refiriéndose al día del juicio. Tú conoces muy bien los muchos servicios que me prestó en Éfeso. Aquí está hablando de personas, ¿no? Muy particulares y me hace también pensar como Jesús sabe nuestros nombres, ¿no? No pasamos desapercibidos.
Él sabe, esta persona es así, esta otra persona es así. Y nos va a llamar por nuestro nombre a rendir cuentas. Así como cuando vas a algún turno que te llaman por tu nombre, así vas a pasar con Jesús. Así que espero estés listo y no salgas con pretextos, porque Él no te va a tolerar ningún pretexto. Lo vamos a ver ahorita, vamos a estudiar esto. Bueno, dice la Escritura que ¿qué hicieron este tal Figelo y Hermógenes? ¿Qué hicieron? Dice aquí que abandonaron a Pablo. Y no solamente ellos, sino todos los de la provincia de Asia. Abandonaron a Pablo, ¿no? Esta palabra abandonar significa, es apóstrofo. Y de esta palabra viene para nosotros apostasía. Es decir, que implica no solo que dejaron a Pablo solo ahí abandonado, sino que implica causar un cambio de creencia. O sea, lo dejaron y empezaron a creer otras cosas. Se desviaron. Lo que veíamos de la palabra apostatar. ¿No? A lo mejor para los hombres nos suena más conocido, ¿no? Por la película que vimos, que ahí explicaba, ¿no? Dice, tienes que apostatar, ¿no? Pisar la imagen de Jesús, ¿se acuerdan? Y así entonces ellos eran salvados en vida, ¿no? Es lo que decía ahí. Pero esto es la palabra, apostatar. Entonces, cuando un creyente cambia de creencia, cambia de convicciones, abandona lo que aprendió cuando empezó a conocer de Dios, le llama apostatar. Y literalmente ya no vuelve a ellas. Y lo que dice la Escritura es de que esta gente le dio la espalda a Pablo. Y no solamente a Pablo, sino a la verdad. Dejaron su fe. ¿Por qué alguien abandonaría su fe? ¿Por qué alguien abandonaría a Pablo? ¿Qué creen? Por el pecado. Muchos historiadores lo que creen, o sea, sí todo eso, pero lo que creen es de que se desanimaron por el arresto de Pablo. O sea, llega el momento, lo arrestan y entonces para ellos se acabó la acción. Decir, bueno, ahí nos vemos, Jesús, Dios, cristianismo, ¿no? Esto que está haciendo Pablo es una locura y yo no quiero terminar como él, preso, condenado a muerte. Entonces se cree que también fue por eso, que lo abandonaron, que lo dejaron y que cambiaron su manera de pensar. Entonces dijeron, no, mejor me regreso a adorar otra vez a Zeus, me regreso a darle culto a Afrodita, porque encarcelaron a Pablo, ¿no? Entonces, ¿qué reflejaba esto de esos hombres? ¿A quién seguían en realidad esos hombres? A Pablo, exactamente. Entonces, lo que reflejaba era que seguían a hombres nada más. Es tan peligroso seguir a los hombres, hermanos. Cuando tu fe está centrada en un hombre o en una mujer, no importa cuánto te haya ayudado esa persona en tu vida, es pecaminoso. Así que no lo hagas. Está prohibido para un cristiano confiar en los hombres en cuanto a su fe, depositar su fe en los hombres. Porque estas personas lo hicieron. Y mira lo que pasó. Lo abandonaron. Y además dejaron su fe. En el Nuevo Testamento hay una larga lista de personas que dejaron su fe y que dejaron al apóstol Pedro. Y bueno, no vayamos más allá. A Jesús. Decía que miles seguían a Jesús. Se dio la vuelta, les dio el desafío de niégate a ti mismo, carga con tu cruz cada día y sígueme. Y entonces muchos dijeron, bueno, Jesús, me pides demasiado. Yo no estoy dispuesto a hacer esto. Y lo dejaron. Y bueno, ¿qué nos enseña esto? No sigamos a los hombres. Y yo pensaba, bueno, en algún momento hay hombres que dejaron acá la iglesia, ¿no? También. O líderes, ¿no? Yo no sé mi futuro. Y si yo no estoy, como otras personas más, si no estamos, ¿qué va a pasar? ¿Vas a dejar tu fe? ¿Te vas a ir a creer cualquier cosa? Ponte a pensar.
¿Estás siguiendo a hombres o estás siguiendo a Dios? Y dice acá que hay un caso contrario, ¿no? Onesíforo y su familia. ¿Cómo se portaron ellos? Muy bien, ¿no? Fueron todo lo contrario. Se fueron al extremo opuesto. Ellos dieron un buen ejemplo de hermandad y de fidelidad. Dice que le dieron ánimo. Ellos no se avergonzaron de Pablo, sino que lo buscaron, perdón, hasta encontrarlo. Y en esta parte es interesante porque también los historiadores dicen que era muy difícil visitar a alguien en la cárcel. Hoy en día yo no sé si han ido a la cárcel a visitar a alguien, pero controles y esto y aquello y que, ¿no? Te metes a túneles o no, no sé, ¿no? Yo en México fui a visitar a alguien y sí, o sea, no puedes entrar nada, entras a un cuartito, te revisan todo, me pusieron un sello que no se ve, ¿no? Es un sello que no se ve, que una luz, si lo ven, ¿no? Yo decía, uy, que no se me borre, porque si no me dejan acá adentro, ¿no? Era chico igual. Yo creo que tendría, no sé, por ahí 19 años, 18 años. Y fui a visitar a alguien a la cárcel. Y es difícil, ¿no? Y esta familia fue e hizo eso para visitar a Pablo y servirle y ver sus necesidades, si tenía frío, si tenía hambre. Entonces, Pablo lo destaca, ¿no? A Onesíforo y su familia se portaron muy bien con él. Y entonces por eso Pablo dice, ahí está. Pablo esperaba que en aquel día, es decir, referencia al juicio final, fuera recompensado por su fidelidad y su servicio a Pablo, y no solamente a Pablo, sino a la iglesia. Así que cada cosa que vos hagas por la iglesia, nuevamente te repito, Dios lo ve. Bueno, Rafa, pero soy el único que viene y hace. Dios lo ve. Tu recompensa no es, miren qué gran persona es esta. Tu recompensa, Dios te la va a dar. No lo olvides, no pienses en el presente. Piensa en el futuro. Acumula tesoros en el cielo, es lo que yo pensaba. Así que necesitamos nosotros también entender cada servicio que yo doy, Dios no lo olvida. Pero también por el otro lado, cada vez que yo no lo hago, Dios lo tiene presente. Ah, tenías este talento y no lo hiciste. Ah, tenías esto. Ah, ¿no? Recuerden, Dios es justo. Dios es justo. Tantas parábolas, ¿no? De los talentos, parábolas de, por ejemplo, de las 10 vírgenes. No es que dice, no te preocupes, ya todo se resolvió. No, dice, a ellos infieles, échalos al fuego, ¿no? ¿Qué nos da a ver esas escrituras, no? Que a veces pensamos como, no, Dios nos va a perdonar a todos, porque Dios es amor, ¿no? No, Dios es justo, hermanos. Dios es justo. Así que cada cosa que hagas es tomada en cuenta. Es tomada en cuenta, hermanos, por Dios. Y también Dios bendice la fidelidad y Dios bendice el servicio. Dios bendice tu corazón, ¿no? Es interesante porque en estos días meditábamos en ofrendar, ¿no? Y decíamos, es curioso porque muchas veces las personas que no ofrendan son las que de pronto más se quejan. Y es que esto, y es que no. Y las personas que más ofrendan son las que de pronto dicen, vamos a dar más y hacer más, ¿no? Qué interesante es este punto de vista, ¿no? O cuando invitas a alguien a tu casa y no trae nada, es como, ¿cómo no traes nada? Y al contrario, te pones a quejar, ¿por qué me dio esto de cenar? ¿Qué sé yo? Es algo parecido. Tiene que ver con al que tiene poco, ese poco se le quitará, ¿no? Y al que tiene mucho se le va a dar mucho, ¿no? Yo, en lo personal, ¿no? Yo soy economista y saben, si ustedes tienen mucho dinero, ¿qué va a hacer el banco con ustedes? ¿No? Y te doy rendimiento y te doy préstamos y no te cobro comisiones, ¿no? Y al pobre que tiene ahí 10 pesitos que le cobra la comisión, que le cobra no sé qué, que el crédito le sube la megatasa. Así, ese es el principio, hermanos, ¿no? Al que tiene poco se le quitará y al que tiene mucho se le dará mucho, ¿no?
Y yo decía, hermanos, necesitamos nosotros entender esto, ¿no? Es muy importante que lo analicemos. Dios no lo olvida. Dios está ahí, Dios ve lo que hacemos, de verdad. El sacrificio, ¿no? De la persona que se tarda 2 horas en llegar a la iglesia y que tiene que tomar tren, colectivo, subte y burro, ¿no? O aquel que viene en su auto y se hace poco tiempo, ¿no? Y va escuchando su música cómodo, o sea, a lo que voy es, no importa cómo hagamos las cosas, o sea, las bendiciones que Dios nos dé, pero que en el corazón sea algo que entreguemos totalmente a Dios. Y Dios ve ese esfuerzo tan pequeño, tan diminuto, y repito, no lo hagas para los hombres. No esperes una recompensa, un cheque, ¿no? Porque entonces te vas a desanimar, te vas a frustrar. Pero si lo haces para Dios, Dios te va a bendecir. Bueno, este es el primer capítulo. Quiero terminar animándolos a que nosotros seamos discípulos, que busquemos honrar a Dios y ser fieles hasta la muerte. Seamos fieles a Dios hasta la muerte. Amén. Así que bueno, vamos a ver los anuncios. Pongamos mucha atención a los anuncios. Ahí está. Amaneciendo con Dios, lunes a viernes a las 7 horas. Así que para los que puedan conectarse ahí, hoy es cumpleaños de Sergio Chipana, nuestro anciano, bueno, anciano en Metro, para que le puedan echar un mensajito. Es un gran hermano que ¿por qué les digo esto? Porque él es el encargado, lleva más de un año, si no es que 2, no sé, no he visto bien la cuenta, de lunes a viernes, 7 horas. No siempre él los da, pero él ha coordinado y él siempre está. Y es un gran hermano que sirve, que hace, ¿no? Y un mensajito no estaría mal, ¿no? Él no lo espera, qué sé yo, tampoco que le agradezcamos por su servicio, ¿no? Pero estaría bueno que lo animaran, ¿no? Y que le agradecieran por todo lo que él hace. Casa de la Juventud el sábado a las 17 horas y inmediatamente después de la Casa de la Juventud está el webinar de mujeres, sábado 19 horas acá en el salón. Para las que puedan venir, aquí se va a ver el webinar, van a tener creo que cafecito, ¿no? Ahí las hermanas se están preparando. Sábado 19 horas. Y después tenemos nuestro servicio el domingo a las 17. Y el siguiente miércoles seguimos con el capítulo 2 de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Así que bueno, vamos a tener unos minutos para charlar en las mesas. Y a los hermanos del Zoom los divido en grupos para que puedan seguir charlando al respecto. Vamos a tener 10 minutos, por favor. Hola, hola a todos. Ya están regresando. Ahorita les abro el micrófono. Nada más quería desearles que pasen buena noche. Y bueno, recordarles que mañana es cumpleaños de Cami Díaz y el viernes de Horacio. Para que lo tengan ahí presente, hermanos. Y ha sido un gusto estar con ustedes. Ahorita les permito que abran su micrófono. Y acá está. Saludar. A ver, hermanos, acá están para que saluden. Ahí está. Oh, Hola, hola San Martín. qué lindo Hola, verlo, hermano. Gracias por estar. Hola Hola, San Anita, Martita, Hola, Ceci, Cele, Alexis, no le escuchamos, hola. Alexis. Hola, hermoso. Hola, Yosita. Hola Jessy, Martita, Selene, Nancy, Beso. Anita. Ay, Martita hermosa, Besito. cuídate mucho. Ay, Sí, tranqui. Oren. uy, sí, mucha paciencia, que es lento.
Sí, sí. Disfruto la paciencia, me está enseñando a disfrutar la paciencia y el Ay, descanso. Martita hermosa. Gracias, Martita. No, Gracias. gracias. Bueno, Sí. saludos a todos, Hola, hermanos. Nancy. Saludos, Qué saludos. lindo verte. Sí, nos mantenemos en oración por la salud de todos. Sí, Sí. Necesitamos. Mm. Bueno, muchas Bueno, gracias. Que tengan Chao, un buenas noches, Chao. descansen. Chao. Chao a Beso todos. grande. Chao, Rafita, bebé, que te portaste bien. hermano. Ya. Bebé. Chao. Te contestó, Rosita, te contestó. Qué bonito que Voy a es. saludar a Sofi. Hola, Sofi. Hola, Que corte, Sofi. porque ahora Bueno, Hola, hermosa. despídanse todos, digan adiós. 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 Un abrazo. Adiós, Alexis. Chao. Gracias.